La cosa es a otro precio, hermanos. La bendición de Dios ya no estaba con el pueblo judío. Yo me pregunto si entre esas abominaciones o imágenes que traía el ejército romano, tal vez no estaban unas cuantas cruces. No por nada el apóstol Juan, cuando ve a la gran ramera en visiones, queda asombrado y sin palabras de cómo se establece una religión con apariencia de cristianismo llena de abominaciones, es decir, llena de imágenes y estatuas idolátricas, algo totalmente contrario a la Torá, hermanos. Y sin embargo, nosotros ya vemos el movimiento que se está dando en la Iglesia Católica con el sacerdotisa Luis del Toro a la cabeza, donde ellos empiezan de alguna manera a tratar de repudiar el concepto muy claro de que ellos son idólatras. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Es muy interesante ese movimiento que está haciendo el sacerdotisa Luis del Toro, porque podemos ver un colapso, pero sigue persistiendo la idolatría a la cruz, al sol, a la Trinidad, en fin. Es lo que ha hecho el Imperio Romano a través de las eras. Cuando se apodera del cristianismo, tomó ese objeto en el que Jesús murió, que es un poste, que no tiene ningún sentido, simplemente un palo de madera. Entonces lo convirtió en un símbolo especial, la cruz solar. Ahora es una cruz. Entonces se convierte el objeto en el que Jesús muere en un símbolo de idolatría. A la madre de Jesús la convirtieron en la diosa Diana. Al águila romana la convirtieron en Espíritu Santo. A las tres fases del sol las convirtieron en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego lo llamaron Trinidad. Es una locura. ¿Qué pasa, hermanos? Entonces, cuando en Estados Unidos está por erigirse en el Capitolio el símbolo de la teocracia europea, pero ahora en Estados Unidos. Y no es que yo esté diciendo que efectivamente esa cruz que aparece en esta serie de Handmaid's Tale se va a erigir ahí en el Capitolio, pero ciertamente también se va a erigir espiritualmente. Y es que Donald Trump lo está diciendo muy claro, él va a defender la cruz. Por lo tanto, está erigiendo ese símbolo idolátrico. De alguna manera algo va a ocurrir con relación a este símbolo de la cruz, porque de nuevo, es un símbolo de la teocracia militar cristiana. Es horrendo, hermanos, la religión de Jesús, convertida en un poder, en una máquina estatal, en donde están mezcladas la oligarquía, el poder político, la falsa religión cristiana, todo como una terrible máquina, como una bestia, que luego terminará persiguiendo al pueblo santo de Dios, que porque no adoramos a su cruz. Plop. Entonces, este pastor que adivinó el asesinato de Trump con pelos y señales, él está a favor de esa teocracia, hermanos. De forma tal que ahora el cristianismo en apostasía es defendido por el Estado. Hermanos, yo no sé, esto es tema para otro video porque se me va largo, pero la gente, los esclavos útiles, son capaces de aplaudir a un burro montado en el gobierno. ¿Y por qué? Porque tiene contratos estatales, tiene poder político, y ese poder político se transforma en negocios, en dinero. Claro que cuando se mezcla la religión con el Estado, pues los que se van a hacer enormemente ricos van a ser los líderes religiosos. Pero uno se pone a ver a estos esclavos útiles, hermanos, es de locos, aplaudiendo a un líder religioso que está de acuerdo con mezclar la iglesia con el Estado. No dudemos, hermanos, que hay contratos gubernamentales por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El falso profeta sí tiene poder para hacer señales y maravillas, y de forma de que va a engañar a muchos, aún a los elegidos, que los va a hacer creer que esta teocracia es algo que viene de Dios. Pero plop, ¿cómo pudiera esta teocracia ser una bendición de Dios? Y su símbolo por excelencia es la cruz. Y la cruz, como toda imagen idolátrica, es una abominación a Dios. Luego el falso profeta dice que para Estados Unidos viene un gran reavivamiento. Pero ¿cómo puede venir un reavivamiento a una nación
si las personas no manifiestan arrepentimiento? ¿Cómo podría entonces darse un reavivamiento? Es que estos pastores evangélicos alegremente van proclamando un avivamiento. Un momentico, primero tiene que darse un arrepentimiento. ¿Cómo va a darse si estos pastores evangélicos le enseñan a la gente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces las personas violan la ley. Y resulta que el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿cómo puede alguien arrepentirse si ni siquiera sabe que está violando la ley o que está pecando? Y es que mientras el pueblo no tenga conocimiento de la ley, pues jamás podrá arrepentirse ni jamás podrá darse un reavivamiento en una nación. Es claro que siempre que veamos un supuesto reavivamiento en personas que antes no han mostrado un verdadero arrepentimiento, es decir, que no han reconocido que han violado la ley de Dios, es obvio que ese es un falso reavivamiento. Puede que hagan todos los milagros que quieran, puede que lloren, puede que pataleen, puede que se tiren al piso, pero es falso, hermanos. Así de sencillo. Nosotros no olvidamos esa universidad, creo que fue el año pasado, ocurrió en Estados Unidos, duraron 3 días cantando 24 horas. ¡Oh! Es un reavivamiento. No. A ver, primero muéstrame el arrepentimiento. No aparece. Entonces, hermanos, sobre todo cuando ahí tienen a los símbolos de idolatría que para Dios son abominación. Ahí están sus cruces. Ahí están sus falsos dioses trinitarios. Luego esas cruces se las ponen en collares, las ponen en lo alto de sus iglesias, otros se las marcan en la frente, sin saber que es un símbolo detestable para Dios y que trae una terrible maldición, porque la cruz es abominación. Entonces la nación no está bendecida. Finalmente la cruz es señal de que la bendición de Jehová se ha apartado de ellos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando la cruz es adorada por los ciudadanos de forma espontánea, pues la bendición sigue sobre la nación. Porque cada ciudadano toma su decisión y por tanto Dios no puede condenar a la nación, sino que condena a cada ciudadano. Pero cuando es la nación entera la que acoge la abominación desoladora, entonces ahora la maldición está sobre la nación y la bendición de Dios se ha retirado de la nación. Ya no está sobre cada ciudadano. Como ahora se mezcla la religión con el Estado, ahora está sobre la nación. De locos, hermanos. Uno se pregunta qué es lo que viene para Estados Unidos y para el mundo, porque sabemos que esto es un tema que será global. Cuando empiecen a imponer estos símbolos idolátricos, vienen maldiciones que no vienen de Dios además, sino que vienen del destructor, ¿ok? De nuevo recordemos que la palabra cruz ni siquiera está en la Biblia. Imagínate eso, en pleno siglo XXI tenemos internet, tenemos facilidad para aprender griego, hebreo, y la gente no puede darse cuenta que la palabra cruz no aparece en la Biblia. ¡Plop! Hermanos, a tal punto llegará el ser humano en su afán de lucro que la única forma que podrá tenerse pronto para saber qué es verdad y qué es mentira será leyendo la Biblia. ¿No es eso impresionante? Es decir, a ti te dirán algo y tú, para saber si eso es verdad, lee la Biblia y ahí sabrás si es verdad o no es verdad. Porque ellos tienen a los científicos. Estos científicos, ellos sacan pruebas matemáticas en sus laboratorios de Harvard y Yale, que quedan en los sótanos de esas universidades, donde los científicos se reúnen desnudos a hacer cálculos matemáticos y a adorar sus imágenes idolátricas, a prender sus velones y a practicar su masonería. Plop. Hermanos, estamos en un mundo lleno de mentiras y de la boca de los moradores de la tierra solo salen mentiras. Es una cosa horrenda, sobre todo porque ellos mezclan 99% de verdad con 1% de mentira, y es algo bastante engañoso, pero a la final es 100% mentira.
Y es algo que usa el falso profeta. Toma partes de la Biblia y luego mezcla un poquito de mentira. O también puede ser que guarda silencio ante la apostasía, de forma tal que no decir la verdad y quedarse callado es también decir mentira, aunque no dijo nada. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 2 al 6. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, si tú no te das cuenta de lo que ha pasado aquí, es porque no has aprendido a leer la Biblia. Porque estas personas habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, entre comillas, haciendo referencia a que se habían bautizado en un río, en un lago, y que ya, estoy bautizado. No, y a eso ellos le llamaban bautismo de Juan. El apóstol Pablo se da cuenta del error, entonces él tiene que explicarle. Ahora, si no hay un error, entonces ¿por qué les explica? Porque el apóstol Juan tiene que aclararles: miren, el bautismo de Juan no es tirarse al agua, el bautismo de Juan es arrepentirse, ¿ok? Ahora, si ustedes se arrepienten, entonces ahora sí yo les puedo dar el verdadero bautismo. Entonces, bueno, las personas entendieron: entonces no era nada más tirarse al agua, no, teníamos que arrepentirnos. Y eso quiere decir que lo importante es arrepentirse, no tirarse al agua, lo cual significa que no tienes que tirarte al agua, tienes es que arrepentirte. Ese es el bautismo de Juan. Por eso el apóstol Pablo lo explica. Miren, el bautismo de Juan es de arrepentimiento, ¿ok? No es de agua. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hoy en día tenemos este falso bautismo, y este pastor que adivinó esa terrible tragedia en contra de Donald Trump no dijo nada sobre este falso bautismo que practican las religiones evangélicas. Y luego, cuando sale una cantidad de gente a meterse al mar: bautízame, mira, es un reavivamiento, pero ese no es el verdadero bautismo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las personas no conocen la ley? Y al no conocer la ley, pues tampoco pueden arrepentirse. Y luego, si no se pueden arrepentir, ¿cómo pueden ser bautizados en Espíritu Santo y fuego? Porque dice Jesús que Él habla las palabras del Padre, y Jesús declara que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Luego Jesús declara que la palabra del Padre es la verdad. Entonces, el verdadero bautismo es cuando la persona es santificada en la palabra. Y por eso tú, a pesar de que ves estos videos a kilómetros de distancia, si tú los estudias, eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, porque recibes la verdad y no la mentira. Hermanos amados, esto es así de fácil. Sin embargo, el hombre lo ha tergiversado terriblemente, buscando el lucro, el dinero, el poder oligopólico. Y si tú prefieres creerle al hombre en sus fantasías espaciales, ¿cómo puedes ser bautizado en la verdad, que es Espíritu Santo y fuego? Así también, si tú sigues creyendo que Jesús murió en una cruz, o que hay 3 poderes en el cielo, o